Bueno, ya estamos en vivo. Qué bueno, Bien. gracias. Saludando a toda la audiencia de Radio Vea, a todos los que están en las redes. Bendecimos al Señor por su vida. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y hoy hay nuevas misericordias. Bairi, tenemos nuevas misericordias el día de hoy. Les saluda Bertalicia de González. Y estamos agradecidos con Dios por estar acá. Queremos bendecir su vida con provisión material, que haya la provisión material en su casa, con salud, porque recordemos que Él es nuestro proveedor, es nuestro sanador, con fuerzas físicas. Recuerde que Él nos renueva, va a ir las fuerzas como el búfalo. Y con confianza, con fe, con esperanza, bendecimos su vida y que ustedes puedan estar experimentando el día de hoy esos aspectos de nuestra vida. Y damos gracias a Dios por estar aquí. Y bienvenida, Bairi. Gracias. Yo estoy muy contenta de estar acá también contigo. Soy Bairi González y gracias a todos los que nos saludan por Facebook, por poner sus comentarios, a Radio Vea, a todos los que nos escuchan. Ya estamos en YouTube también, entonces estamos muy contentas de poder compartir un momento con ustedes en este programa de Vidas Extraordinarias, que la idea es, y me gusta mucho el propósito del programa, la idea es que no tengamos una vida que no... que va a ser común y corriente, sino una vida extraordinaria en el Señor, porque Él nos hizo un llamado. Él se fijó en nosotros, Él se fijó en ti, Él te llamó, te señaló y decir, tú eres especial, yo te amo y mandé a mi hijo por tu vida, porque lo vales. Para Él somos valiosos. Y entonces eso, sola esa verdad ya nos hace extraordinarios. Nos salimos del guacal del montón, nos salimos de saber esa verdad y aceptarla, nos hace ser distintivos. Pero deberíamos de comportarnos como tal. Y no porque es malo que te comportes así, sino es por nuestro propio beneficio, por nuestro propio bien. Porque por agradecimiento y por amor eso debería de salir de nosotros y decir, Señor, gracias porque nos has dado muchos regalos, tienes preparados regalos para nosotros y en el programa de los lunes también hemos estado hablando de esos regalos que el Señor tiene para nosotros, que somos sus hijos y que nosotros tenemos la disponibilidad, pero depende de nosotros aceptarlos. Entonces me gusta mucho la parte del programa en que podemos hablar de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y hoy... Bueno, el título es como bastante simple, pero creo que es muy, muy importante que pongamos atención. A mí me gusta mucho cuando discutimos del verso en el que nos íbamos a basar, perdón, que me estoy adelantando, la simpleza de lo que explica, pero la gran enseñanza que tiene. Y tú tienes un texto para eso, ¿verdad? Así es, y lo que pasa es que la palabra nos va modelando, ¿verdad? Nos va formando y a veces parece recurrente que repitamos algunas cosas y todo, pero realmente si yo soy un prototipo de la humanidad, si soy un prototipo del cristiano, quiere decir que necesito que esté ahí repitiéndome a veces lo mismo, vamos a decirlo, porque como humanos, como esa parte de nuestra humanidad, como que olvida algunas veces, ¿verdad? Cuando estamos en circunstancias difíciles, ya difíciles o buenas, actuamos de acuerdo a las circunstancias, no actuamos de acuerdo al modelo que se nos está dando en la palabra. Y entonces vamos en ese sentido, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que adquiramos sabiduría, y ese es el texto que tengo yo aquí en Proverbios 4:5 en adelante, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría.
Y entonces, ¿y dónde encontramos la sabiduría? En la palabra, en Jesús, en Dios, el Espíritu Santo que nos guía. Ahí vamos a encontrar la sabiduría. Y entonces hablamos un poco de eso. Creo que cuando nosotros hablamos de la palabra y la ponemos en práctica y viene a nuestra mente y baja a nuestro corazón y se vuelve parte de nosotros, vamos adquiriendo sabiduría. Sí, a mí me parece, estoy muy de acuerdo con lo que tú decís, y es que aunque digamos yo nací en un hogar cristiano, así que desde las clases de niños diría yo, he tenido los ejercicios que he hecho es aprenderme de memoria muchas cosas en la palabra, pero es tan diferente y estoy segura que si ustedes han pasado por eso, es tan diferente cuando de la cabeza prácticamente que uno lo sabe, baja al corazón y entonces es una necesidad que se haga realidad en tu vida. Y así como leías acá que dice, debemos de adquirir sabiduría, no solo es en nuestra mente, y estoy seguro que muchos hemos llenado nuestra mente con versos, que es un ejercicio muy útil porque en un momento de estrés, de debilidad, de tormenta, lo que tenemos es lo que tenemos acá. Por eso es importante saber que si lo llenamos de novela, de tragedia, y no estoy satanizando ninguna de las cosas de diversión, por así decirlo, pero ¿qué tanto le estás metiendo a tu mente o a tu cabeza de lo que es de la palabra de Dios en contraste a otras cosas, lo que es Facebook, el chisme, el resentimiento, como te digo, qué cosas recibes que puede como influir en un momento de estrés, de tristeza, de necesidad? Y por eso la palabra de Dios es tan hermosa porque lo que transmite no es ese sentimiento amargo o ácido, sino que lo que hace es tratar de desarrollarnos, tratar de que el fruto sea amor. Son de las cosas que podemos encontrar en su palabra. Y el verso que nosotros estábamos hablando para poder adquirir sabiduría, el día de hoy hablamos de Proverbios 30, 24 y 28, que creo que vamos a discutirlo un poco porque habla es un ejemplo tan simple como les decía, pero tiene unas grandes enseñanzas y hoy nos queremos llenar de ese conocimiento para poder tener sabiduría y pedirle a Dios que nos la dé, que en Santiago dice que Él está presto a dárnosla. Si alguien es falto de sabiduría, que se la pida porque Él está como contento de poder repartirla. Y en el Proverbios 30, 24 dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Y esto, solo con este verso podemos decir, bueno, lo que viene, esto es un título, de lo que viene tenemos que ponerle atención, porque dice, es más sabia que los sabios. Es algo que debemos de ponerle atención y pensar y meditar en esta palabra. Y en el verso 25 dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Entonces, vamos a hablar hasta el 28, pero en este momento vamos a hablar del 25, que son las hormigas. Y en otra versión, que es la nueva traducción actual, traducción del lenguaje actual, perdón, habla acerca de que ellas son previsoras, de que ellas ven a futuro. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos estado de alguna manera inundados de deudas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado con, si bien nos va 10 quetzales en la cuenta o en la bolsa, cuántas veces, qué tan seguido nos ha pasado? Y es una lección dura de aprender porque ahí están los acreedores cobrando por las situaciones que sean, tal vez son malas decisiones las que hemos tomado porque no tenemos una educación financiera que quisiéramos tomar o hacer. O a veces tenemos mucha comida, además se pierde, a veces no lo medimos bien. Son cosas que las hormigas nos van enseñando. Ellas pueden planificar, prever mejor para el futuro, para el invierno, para cuando no haya algo, ¿verdad? A veces yo soy asalariada, lo voy a decir, y estoy esperando el cheque del otro mes, por ejemplo, y ya en algunas situaciones el cheque del otro mes no es suficiente porque tomamos malas decisiones, no ahorramos, hay una emergencia y yo no tenía planificado eso porque lo que nos llega no lo gastamos. Por ejemplo, yo sí analicé mucho con mi vida, con las hormigas que nos enseñan en esto, en poder prever. Y aquí hay extremos, pensaba yo. Así como lo que entra se gasta,
Y la otra es no voy a gastar nada. Llega uno a una parte de ser tacaño tal vez, ¿verdad? Yo estoy hablando en la parte física o en la parte terrenal, pero también podemos tener ejemplos en la parte espiritual, pensaba yo también. ¿Cuántas veces solo una canción de adoración me fue suficiente? ¿Por qué no me sigo llenando a veces o a veces no tenemos ganas? ¿Qué sucede con nuestro interior, verdad? Eso pasa como las vírgenes, ¿verdad? Las que se proveyeron de más aceite y las que no. Pero lo que decías en la parte material, pues es tan real, porque todo eso afecta a nuestra vida espiritual también, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando hablamos de las hormigas, miren, yo algo que pues la palabra de Dios es tan clara que el más sencillo puede entenderlo. Y si nosotros nos dedicáramos solo a observar las hormigas, creo que por eso nos lo pusieron de ejemplo, porque eh, puede uno aprender tanto de ahí. Aparte de las hormigas, aparte que las hormigas, dice que hay muchas clases de hormigas, pero dice que las hormigas en su, ¿cómo les dijera yo? En su comportamiento se parecen mucho al ser humano, en la estructura y todo eso. Y realmente por eso podemos aprender mucho de ellas, ¿verdad? Yo creo que aunque cuando dice aquí que no es un pueblo fuerte, es porque son tan minúsculas y son tan ordenadas, ¿verdad? O sea, solo que habláramos de las hormigas, nos podríamos ponernos en un momento si hiciéramos todo lo que ellas hacen, creo que podríamos nosotros tener una vida espiritual muy abundante, ¿verdad? Porque dice que en lo natural, pues las hormigas tienen sus hormigueros y hay un orden, son ordenadas, nadie toma el papel de la otra, ¿verdad? Y se ayudan. Dice que cuando una hormiga se queda lastimada, todas las demás de esa clase de hormigas que va, la van a ayudar. Y si alguien lleva un peso muy grande, dice que las otras van y la ayudan. O sea que podríamos hablar de muchos aspectos o características de lo que las hormigas hacen, pero en este caso hablamos de la previsión y de la diligencia que tienen, porque son muy diligentes. Y vemos que en Proverbios 6, también en Proverbios 6 dice, ve a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio. Entonces está como reforzando también el texto, ¿verdad? Entonces debemos de tomar todo esto en cuenta y lo que tú decías, Bairi, con respecto cuando nosotros recibimos la porción económica que nos corresponde administrar, porque podemos ser como amas de casa o como que tenemos un negocio, pero eso hay que saberlo administrar. Y si Dios nos da la oportunidad de hacerlo, no importa la cantidad que sea, debemos de pensar y trabajar en eso y pedirle al Señor la guianza para que podamos ser previsores. Hay hábitos que no hemos podido soltar, estamos en la vida cristiana, pero hay hábitos que no podemos soltar. Ahí están y volvemos a caer como en lo mismo, en la situación esa de que hoy me fue mal en la parte económica, este mes me costó, qué sé yo, pero por los hábitos, no estoy diciendo cuando son casos extremos, pues, pero a veces por los hábitos que tenemos es que no logramos ajustarnos al presupuesto que tenemos. Entonces, es bien claro en este sentido cuando dice que hagamos un presupuesto, ¿verdad? Y que digamos, hemos estado aprendiendo los días martes acerca de la familia y hemos estado aprendiendo de cómo ceñirnos a un presupuesto.
Y yo sinceramente lo digo de esta forma. Hay personas que por razones de las personas, de las relaciones que tenemos, el medio donde vivimos, a veces nos da vergüenza pagar un colegio que no sea tan, en nuestra manera de pensar, que van a pensar que qué malo ese colegio, pero realmente el esfuerzo que se hace para pagar un colegio se sobrepasa nuestras fuerzas económicas y entonces ahí no estamos actuando como la hormiga, no estamos previendo, estamos yéndonos quizá a una deuda del año y el siguiente año iniciamos otra vez mal el año o el mes, lo que sea. Entonces, en esta hora, en esta parte donde habla de las hormigas, aprendamos de la hormiga, ¿verdad? Es un ejemplo, como tú decías, podríamos decir simple, sencillo, pero si el Señor lo dejó acá en la palabra, quiere decir que puedes hacer algo en nuestro corazón y ser efectivo. Y si nosotros aprendemos a esa parte, a organizarnos en nuestros gastos, a seguir el orden, vamos a tener una vida mejor, vamos a tener una vida abundante, una vida extraordinaria. Yo también quiero recalcar que no solo es el dinero, también es el tiempo. ¿Por qué tenemos la fama en Guatemala de llegar media hora tarde, una hora tarde? Y eso yo creo que no está bien. Y es algo que cuando yo lo analicé en el momento de mi vida, decía, no puede ser que yo diga una hora y no llegue, o mi trabajo no lo entrega en el momento, o algún compromiso que yo decidí aceptar, no terminarlo, no acabarlo. Y a veces pasa, o sea, nos sucede que es con trabajos, en mi caso, con trabajos que tengo que realizar yo y dependen de mí y no lo hago, o no cumplir con una cita o a retrasarla. Hay casos donde se va a dar. La vida no es perfecta, pero si ese es el común de nuestro comportamiento, debemos de analizarlo y prever nuestro tiempo. Y a veces tenemos todo planificado y tengo tal cosa, ay, pero sí me da tiempo pasar a tal lugar. Y nos tardamos una hora porque fue imprevisto, lo que sea, pero siempre nos pasa. Estamos faltando a nuestra palabra de cumplir un compromiso también, aunque sea con nosotros mismos, de terminar algo en cierto tiempo. No estamos siendo sabios. No estamos siendo sabios. Entonces damos un mal testimonio afuera, nos sentimos mal y empieza aunque sepan que es guatemalteco, eso suele suceder y es lo esperado, creo que eso no debería de pasar. Y lo digo con guatemaltecos porque es un chiste en nuestra cultura, pero en realidad puede pasarle a muchas personas. Bueno, el siguiente, en el 26, vamos a pasar al siguiente, que dice los conejos. Pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Y en la versión que yo leía antes del programa decía que son un pueblo, son indefensos. Los tejones, que son un tipo de liebre, se me imagina a mí. Pero decía, es un pueblo, son indefensos y buscan las piedras para hacer su casa. ¿Y por qué encontramos sabiduría en este verso? Y es porque sabiendo ellos su debilidad, van a buscar la fuerza en un fundamento, en una roca, en las rocas, que los van a proteger. ¿De qué? De lo que lo está amenazando. Y eso es lo que a mí me enseñaba, decía, bueno, ellos se conocen que no pueden defenderse solos, ni en manada. Un depredador se los come, pero van a buscar un refugio donde saben que pueden ir a esconderse y no se van a cualquier lugar. No se van a un lugar donde los van a alcanzar estos depredadores, sino que se van a un lugar fuerte, se van a esconder ahí cuando ellos sienten el peligro. Y creo que nosotros de repente vamos descubriendo nuestras debilidades y en lugar de huir de eso, y más ahorita con el internet, que no es lo único que hay debilidad ahí, pero en lugar de huir, lo buscamos o seguimos o nos topamos con ello y no nos damos la vuelta, sino que seguimos en ese camino. Y creo que la sabiduría en esto está en buscar un refugio, sabiendo que nosotros no podemos. También cuando uno siente con desesperación, angustia y no voy a poder y uno trata de seguir controlando la situación, saber que Dios tiene el control en sus manos, ¿verdad? Saber nuestra debilidad y saber quién tiene el control, y ese es Dios.
Y que siendo hijos de Dios, la gran ventaja es que podemos acercarnos a Él para que Él pueda extendernos la mano y ayudarnos en las situaciones en las que nos encontramos. Así es, y lo lindo de eso que tú decías, que nosotros vamos a adquirir sabiduría si cuando vemos esas acechanzas del enemigo, buscamos nuestro refugio en la roca, en la piedra, que es el Señor Jesucristo. Y recordemos que en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros, cualquier situación que venga a nuestra vida que nos quiera robar la paz, que quiera venir a debilitarnos como cristianos, pues ¿a dónde tenemos que ir? A la roca que es Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos ese refugio, tenemos esa confianza, podemos acercarnos y escondernos en Él, a que nos abrace, que nos cubra, que nos cuide. Entonces, realmente descubramos dónde está la debilidad, descubramos qué es el problema que nos está, que estamos atravesando tan duro, que hay una debilidad ahí que es la que nos hace sentir desolados, desesperanzados, angustiados, y llevémoslo y escondámonos en esa roca que es Jesús. Yo recuerdo que, y lo voy a compartir así abriendo el corazón, recuerdo que hace un tiempo hicimos un programa, hace meses, con unas chicas acerca de la soltería. Y me recordaba, ahorita que hablabas de eso, que hay muchas personas, y de alguna manera yo he pasado por eso también, en el que le tienen miedo a la soledad, a quedarse solos, por muchas información que uno tiene de la cultura, del ambiente, de lo que sea. El ser humano no quiere sentirse solo y por eso buscamos aceptación. Y no solo estoy hablando de una pareja, sino que estoy hablando de amistades, estoy hablando de grupo social que te acepte, estoy hablando de la familia que te acepte. Cuando entendimos al respecto de eso, yo cuando leí el libro que habíamos agarrado en ese momento como para basarnos y desarrollar en el mensaje también, obviamente la palabra de Dios, pero es un libro muy, muy bonito. Decía todas las afecciones o debilidades que uno podría sentir como ser humano al momento de sentirse solo, porque aunque estés casado, y decía muy claro, podrías sentirte de todos modos solo. Y para cada una de esas afecciones, a mí lo que me impactó fue que había una característica basada en un verso que Dios tenía para cubrir esa debilidad, ese desánimo o ese miedo. Y me gustó muchísimo, me encantó, porque lo que dices es cierto. La sabiduría está en buscar refugio, y en este caso en nuestra alma y nuestro espíritu lo podemos buscar en el Señor, quien es el que es nuestra torre fuerte. Y decían los versos, si te sientes amenazado, Él es nuestra torre fuerte. Si te sientes solo, Él, y hablaba acerca de que siempre estaba con nosotros. Si te sentías no amado, el Señor decía que te ha amado con amor eterno. No hay nada que pueda sacarte de ese amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada. Entonces, son cosas que tenemos que buscar, la fortaleza en el Señor, y pedirle sabiduría a Dios para que nos hable y que nos muestre esas debilidades y que podamos actuar al respecto de esas debilidades. El siguiente verso, que es el 27, dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y en la versión que decía saltamontes, porque puedo como asociar más fácilmente ese animal. Y me recordaba de las plagas que han habido en otros lugares. Acá creo que no la hemos visto mucho en nuestro país, pero en otros lugares acaba de pasar. Acaba de pasar. Viene la langosta y es un desastre para los cultivos. Es una tragedia, porque es un animal pequeño, pero dicen cuadrillas y ordenados. Y lo que podemos ver acá es que pues no es que estamos solos y no solo estamos con el Señor, sino que también tenemos hermanos y el trabajo en equipo. A mí me impresionaba que todos ordenados, organizados, llegan a una cosecha, la deshacen y siguen. No es como que se quede, bueno, a ver a quién aguanta y cada quien haga lo que quiera. Están organizados y eso los hace imparables. Y si nosotros como familia
en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, logramos trabajar como equipo. Prácticamente podríamos decir que no hay algo que nos pueda detener. Y entonces, entender con sabiduría que debemos de trabajar en equipo y no estar discutiendo, peleándonos, me cae mal. ¿Por qué no arreglar el asunto, hablar y ponernos de acuerdo para poder ser intencionales en nuestras relaciones familiares? No solo es afuera, sino que es en nuestra casa. Y como familia vamos a ser imparables. Así es, estamos de acuerdo con eso. Y también como familia de Dios, porque muchas veces se debilita la fuerza de la iglesia, porque a veces nos criticamos, nos debilitamos, porque si somos un ejército, somos una cuadrilla que va buscando lo mismo, glorificar el nombre del Señor, levantar el nombre del Señor, exaltar el nombre del Señor. Por supuesto, tenemos muchas debilidades como humanos que somos, pero en el cuerpo de Cristo nos comemos a veces, ¿verdad? Cuando alguien se levanta, alguien siempre le encuentra un defecto y bueno, y qué bueno, porque tiene razón que tiene ese defecto, pero el problema no está en que lo tenga, el problema está que compartimos y que hablamos y que no estamos ni enterados de cómo está la situación y nos debilitamos como cuerpo de Cristo, como ejército del Señor, porque nos empezamos a morder los unos a los otros. Entonces, por supuesto, si sucede en una pareja, si sucede en una familia, si sucede también en la iglesia, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tenemos que adquirir, la sabiduría, para no hacer ese tipo, para no dividir, ¿verdad? El escuadrón, porque entonces ya las personas dicen, bueno, dicen las personas, entonces mejor ya ni oigo ese predicador o qué sé yo, ¿verdad? Entonces sabemos que el enemigo viene a matar, a destruir, a dividir. Entonces debemos de unificarnos, de orar por los ministerios. Si sabemos que hay alguien que no está quizá en la correcta línea porque tiene algún mal hábito o qué sé yo, pues orar por ellos, ¿verdad? Oremos por el cuerpo de Cristo, oremos por cada uno de los que están compartiendo la palabra. No los debilitemos, no debilitemos esa área del ejército que está ahí ministrando la palabra, porque estamos retrasando la venida del Señor. Cambiemos esos hábitos, adquiramos sabiduría delante del Señor. Sí, yo creo que, bueno, el tiempo realmente se nos fue y nos quedó el verso 28 que habla de la araña. Pero yo quería como también hacer resaltar esto que dijiste, que es muy importante, el trabajar hombro a hombro. Y quiero decir que es tan importante que ustedes no lo hagan, nosotros no lo hagamos, porque le damos ejemplo a los niños. Y eso causa conflicto. ¿Cómo vamos a hablar mal de un hermano de la iglesia? Entonces, en lugar de hablar mal, oremos. ¿Sabes qué, hijo, hija? Oremos por el hermano para que el Señor lo ayude. Tú no estás en los zapatos de la persona que está teniendo problemas para saber qué hay en su corazón, qué problemas hay en su corazón. Y lo que deberíamos de tener es, así como Jesús tuvo misericordia, como Dios tuvo misericordia de nosotros orar por esa persona, porque realmente no sabemos lo que hay adentro. No sabemos qué ha pasado. Entonces, realmente adquirir sabiduría y que nuestras palabras sean de bendición para que los niños no repitan esas conductas que al final no nos traen bendición, ¿verdad? Y pues resaltar esto, queríamos en realidad compartir estas palabras de sabiduría que encontramos en la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros, esta es parte de meditar en la palabra del Señor, cómo tú puedes analizar tu vida y decir, esta palabra tiene razón. Tiene razón y me está hablando, me está alumbrando lo que tal vez dentro de mi corazón necesita renovarse, necesita cambiar. Entonces, eso te agradecemos por este tiempo y no sé si tú quieres agregar algo más. Solamente que en Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces que esa sea nuestra
nuestro meta, poner poner nuestra meta, poner nuestros ojos en eso cuando venga un pensamiento, cuando venga algo que puede dividir, porque la unidad se rompe entre pareja. La unidad puede romperse entre una pareja cuando si yo como esposa empiezo a hablarle a mi vecina de mi esposo, a decirle, ay, es que no lo conoces, es que tal cosa o tal otra, o de mis hijos, o de mi jefe, se va rompiendo las unidades, ¿verdad? En la cual si este insecto puede causar tanto daño. Puede hacer un trabajo tan grande, mucho, mucho más grande que su propio tamaño. Y entonces por alguna razón está acá, que nos dice, aprendamos de ellos que van unidos. Porque si va uno solo, pues le damos un paletazo o un escobazo, no sé qué se le puede. Y ya, pero si nos unimos, ellos ya cuando se unen, ya es muy difícil, ¿verdad? Como tú decías, leíamos los agricultores de Petén, cómo ahorita sufrieron una plaga de esas, y eso es que no estamos acostumbrados como en otros países que viene una plaga de este animal terrible, ¿verdad? Sí, que hay que como oscurecen el cielo, incluso tapan el sol del organizado o sea, hay tantos organizados que hasta pueden tapar el sol del día. Y entonces es algo impresionante, es algo que debemos de luchar porque la unidad no se rompa. Y como decías, el enemigo le conviene. Y hay un dicho que dice, divide y vencerás. Y es tan cierto, así que si tú tienes problemas con tu familia, sean unidos, únanse en oración, únanse para platicar, no para pelear. Discutan y resolvamos las diferencias que podemos hacer, pero en realidad de ese modo nuestra familia podría ser imparable en las metas que tenga. Y no solo las terrenales, las espirituales. Oremos unos por otros, por nuestra familia que está lejos. Y de repente la familia, es que tal primo me hizo tal cosa, por ejemplo. A veces resulta algo así. Pues oremos por ellos y bendigámoslo porque en realidad no te sirve de nada tener ese resquemor dentro de ti. Así es. Y sigamos, acuérdense que dice que si estamos en el Señor unidos, va a ser mejor para nosotros, vamos a alcanzar lo que nos propongamos. Y Bairi, solo aprovechando, pues dice que la araña que la atrapas con la mano, o sea, una araña se refiere aquí a las arañas caseras, se dice, las atrapas con la mano, pero está en los palacios de reyes. Entonces, imagínense el esfuerzo. Si nosotros nos unimos, mantenemos la unidad entre pareja, la unidad en cualquier ambiente en que nos movamos. Aparte también somos diligentes y organizados como las hormigas y estamos bien puestos en la roca que nos sostiene, nos cuida, nos guarda. Bueno, de hecho, vamos a estar en lugares, dice ya el Señor nos dio lugares celestiales. Son cosas que ni siquiera imaginamos, pero vamos para allá. Y esa es nuestra meta para hoy, para decirte hoy a ti que luches por eso. Sé diligente en seguir esa instrucción, ¿verdad? En mantenerte unido, y para llegar a la meta a la que Dios nos ha propuesto. Sí, el último animal era la araña. Hay otra versión que dice la lagartija, pero las dos explican algo. Las diferentes versiones hablan de que tú puedes agarrarlas con la mano, te cabe en una mano. Tan pequeño, o sea, es tan pequeño que te cabe en la mano, lo puedes agarrar con el puño, dice otra versión. Pero habitan los palacios. Y de alguna manera decía yo, bueno, no por sentirme pequeño, a veces nos sentimos de menos,
pero en realidad tener esas aspiraciones, y no solo las aspiraciones terrenales, sino que ya nos han dicho que en el cielo, siendo hijos de Dios, tenemos derecho a entrar al cielo. Eso ya es bastante grande. No te sientas de menos, no te sientas que no vales. Como decía, tienes un valor para el Señor. Y buscar estas 4 características de las hormigas, el prever, el poder buscar nuestro fundamento y fortaleza en el Señor, el trabajar unidos con los hermanos en Cristo, con nuestra familia, y pensar en lo que viene. ¿Qué es lo que viene? La segunda venida del Señor, el cielo, que cuando lo leemos dice que las calles son de oro, pero que es tan brillante que parece cristal, me acuerdo yo que dice, el mar de cristal dice, y las calles son tan brillantes de oro, o sea, son cosas que no hemos visto realmente, pero es a lo que vamos. Y en tu vida terrenal, que el testimonio de Dios, el brillo del Señor se refleje en tu vida, como lo hizo con Daniel. Él no fue él estaba en Babilonia, pero estuvo en los puestos altos. José estuvo en los puestos altos. Y no estoy diciendo tienes que ser un puesto alto. Quiero decir que la gracia y la sabiduría del Señor se reflejan en tu vida de tal modo que otros lo notan. Muy bien, entonces te dejamos para que puedas hacerlo en tu vida, ponerlo de esa manera, que seas diligente, o sea, diligencia, firmes en la roca, trabajar y cooperar unidos y valientes, ¿verdad? Como perseverantes hacia la meta. Amén. Y bueno, hasta aquí llega nuestro programa. En realidad, pon esto en práctica, busca tener esta sabiduría y que baje a tu corazón. Orémosle al Señor para que suceda y tomemos acciones cada día para que esto se vaya cumpliendo y no solo que se quede en nuestro conocimiento. Queremos mandar saludos a todos los que nos escriben. Ana Patricia Covarrubias, Sara Fernández, nos mandaron muy buenos saludos. Verónica Pérez, Adela Florian Carrillo, Mena, es Dina, Sara Fernández, ya había dicho así, y Lupe Saucedo. Gracias por escribirnos, por mandarnos un saludo de todos los países donde nos escuchan. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes este tiempo. Y recuerden, estamos orando por ustedes, para que la gracia de Dios esté en sus vidas, para que no les falte la provisión, ni espiritual ni material. Las tenemos en el corazón. Bendiciones. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.